Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y la iglesia. Diga conmigo, el Espíritu Santo y la iglesia. Estamos hablando del libro de los Hechos. ¿Qué capítulo nos toca hoy? El 3. Amén. Cada domingo tocamos un capítulo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del capítulo 3. El domingo pasado hablamos, ¿verdad?, del derramamiento del Espíritu Santo, que este planeta Tierra clama, dice la Biblia, con dolores de parto, ¿verdad? Una visitación de Dios. La Tierra clama una visitación de Dios, porque parece que el diablo tuviera el control. Pero en un de repente Dios nos va a visitar, ¿verdad? Cualquier día de estos, hermanos, algo tremendo sucederá en todo el planeta Tierra. Y será un derramamiento del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo va a tocar al papá, a la mamá, a los hijos, a los primos, a los sobrinos, ¿verdad? A todos. Porque está esa promesa de Joel, que habrá un derramamiento donde dice que los ancianos, ¿verdad?, van a soñar sueños, no dormidos, sino despiertos, ¿verdad? Y los jóvenes, dice, van a ver visiones y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Así es que Jesús ya no está en el capítulo 3, Él ascendió a los cielos, ¿verdad? Ahora vemos a Jesús haciendo su obra a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia. Quien está ahora en el planeta Tierra es el Espíritu Santo. Hace 2000 años estuvo Jesús, ¿verdad? Ahora, 2000 años después, está el Espíritu Santo, el Paracleto, el que tiene el mismo poder que Jesús tuvo en la tierra, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo que hoy es el Señor de la iglesia, ¿verdad? Él es el que nos guía, Él es el que nos empodera, Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela las profundidades de Dios, Él es el que nos convence, dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, seguimos mirando la obra de Jesús, pero ahora a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es poderosa, hermanos, la iglesia es poderosa. Entonces, ¿verdad? El Espíritu Santo y la iglesia marcan un antes y un después en las vidas de las personas que reciben, ¿verdad?, al Espíritu Santo y se congregan en una iglesia, en aquellos que le buscan con todo el corazón. Encontré que 264 veces la palabra Espíritu Santo está en el Nuevo Testamento. 264 veces solo en el Nuevo Testamento está la palabra Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dejó registrada 57 maravillas. 57 maravillas dejó revelada en el Espíritu Santo, para que usted sepa, hermanos, que el Espíritu Santo es poderoso. Cuando se mete en un alcohólico, deja la botella de un solo. Cuando se mete en un drogadicto, deja la droga de un solo. Ahí no hay tales, hermanos, que el que anda fumando quiere comprar de esos chicles y cigarros eléctricos y ni aún así deja. Cuando el Espíritu Santo te agarra, cambia de un solo. Amén, hermanos. Él es el que te hace nueva criatura, dice la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca un matrimonio, hermanos, ese matrimonio, ahora se va a ver que el Espíritu Santo está con ellos. Cuando el Espíritu Santo toca una familia, ¿verdad?, se nota verdaderamente que esa familia toda es guiada por el Espíritu Santo. Por eso el domingo pasado mirábamos el derramamiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo. 120 habían ahí y dice que fue notorio, era visible las señales, las maravillas, los prodigios que el Espíritu Santo hacía en aquellas personas que estaban ahí con hambre, estaban hambrientos, estaban a la expectativa de algo grande, ¿verdad? Y el Señor se manifestó. Entonces hay 57 referencias registradas donde el poder del Espíritu Santo hizo cosas maravillosas. Así que
el poder del Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que la iglesia cumpla la misión que Dios le ha dado. Estados Unidos nunca va a mandar un soldado, hermano, desarmado a una guerra. Siempre lo va a mandar armado hasta los dientes. Cuando el Espíritu Santo te sella, te prepara y te hace un guerrero, ¿verdad? Para pelear contra principados, contra potestades, contra gobernantes y contra huestes celestiales de maldad. Si usted le tiene miedo a un demonio todavía, hermano, usted necesita estudiar demoniología. Porque en el libro de los Hechos, los demonios salían corriendo, ¿verdad? Cuando los hermanos de la iglesia primitiva lo reprendían. Ahora hay hermanos que duermen con la luz encendida cuando oyen un ruido en la casa, ¿verdad? Porque no han aprendido esa materia de demoniología. Entonces la iglesia recibió ese poder para cumplir con la gran comisión aquí en la tierra. En otras palabras, fuimos escogidos para grandes cosas. Diga conmigo, yo fui escogido para grandes cosas. Como dijo el pastor Canales anoche en la vigilia. Si yo fuera grande, hiciera cosas más grandes, dijo. Pero a un chiquito, dijo, hago cosas grandes, ¿verdad? Entonces, no importa si eres chaparro, ¿verdad? O grande. Dios te cogió para cosas grandes. Amén. ¿Cuántos lo creen? No hay peor caos para una iglesia, hermano, que tenga líderes en un ministerio y esos líderes no cumplan la función. Ese es un caos. Esa iglesia no va a funcionar, ¿verdad? Si Dios te ha llamado a ser líder, cumple con la gran comisión, con el llamado que Dios te ha dado, ¿verdad? Por eso vamos a estudiar ahora el capítulo 3 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Abra su Biblia ahí. Dicen que un buen cristiano siempre trae una buena Biblia, una libreta y un corazón hambriento por Dios. Si no es así, es como que usted vaya al mall, que lleve mucho dinero y no compre nada, ¿verdad? Dice el capítulo 3, Pedro y Juan. Ya mencionó dos nombres. Hombres que fueron usados por el Espíritu Santo y que representaban la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro y Juan. Dicen que Pedro representa la palabra, ¿verdad? Que Pedro predicaba. Y Juan representa la adoración. Porque Juan era el que se recostaba en los brazos del maestro. Por eso cuando Judas lo iba a negar, Pedro estaba más alejadito del Señor. Pero Juan siempre estaba a la mano derecha y después estaba Pedro. Y en el cuadro de la Santa Cena usted ve que Pedro le sopla el oído a Juan y le dice, pregúntale al maestro quién es el que le va a entregar. Porque la adoración siempre está más cerca del Señor. Entonces Pedro representa la palabra, pero Juan representa la adoración. Y cuando la palabra y la adoración, hermanos, están en una iglesia activa, van a suceder cosas grandes. Amén. Van a suceder cosas grandes. Así que o usted es un adorador o usted es un predicador de la palabra, ¿verdad? Donde quiera que ande. Entonces dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. ¿Qué hora es esa, pastor? Las 3 de la tarde. A la hora 9 dice, la de la oración. O sea, hermanos, que había una cita con Dios todos los días en el templo. Y era una cita de oración. Los judíos oraban 3 veces al día. Y dicen que la hora más terrible para orar es a las 3 de la tarde. Porque usted está en el afán. Usted está ocupado. No hay tiempo para orar a esa hora. Según dicen, era la hora que menos gente iba al templo a orar. Porque la gente estaba afanada. ¿Verdad? Mi respeto para los musulmanes que a pesar de que adoran un Dios de guerra, un Dios que mata, porque el Dios de los cielos no es ese, ¿verdad? Pero ellos cuando suenan la trompeta, hermano, donde quieras en un shopping center andan, ahí se tiran de rodillas y ponen una alfombra que andan, ¿verdad? Aunque adoran un Dios falso. ¿Se imagina nosotros que oramos a un Dios verdadero? Entonces me llama la atención
que Pedro y Juan, dice, iban juntos al templo a la hora 9 de la oración. Era la hora de la oración. Entonces aquí vemos una iglesia, hermanos, y la vemos con el Espíritu Santo. Es una iglesia guerrera. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia metida en la oración, empapada de la oración. Anoche éramos poquitos en la oración, ¿verdad? ¿Se imagina si toda la iglesia fuera una iglesia de oración? ¿Qué no hubiéramos hecho ya en este valle, hermano? Pero hay hermanos que oran para comer. Señor, bendice estos alimentos, amén. Es todo. Solo de esa oración dependen. Estos algunos ni oran. Silencio, ¿verdad? Ni oran. Pero estos hombres, hermanos, eran guiados por el Espíritu Santo. Era una generación encendida por el Espíritu Santo. Eran sensibles a oír la voz del Espíritu Santo. Dice que era la hora de la oración. Verso 2. Y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, dice, cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre aquí representa algo tremendo, porque representa una iglesia que está coja. Dice que este hombre, ¿a dónde estaba? Dice aquí el versículo. Era un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta. No podía entrar este hombre a la casa de Dios, porque los cojos, los ciegos y los paralíticos no podían entrar a adorar a Dios al templo. Era una ley que había ya en Levíticos. Más adelante la vamos a ver ahí. Entonces este hombre, hermano, estaba a la puerta. Y hay cristianos que están a la puerta, pero no quieren entrar. Se acostumbran, se quedaron en la puerta toda la vida. Hablábamos hace 2 domingos, ¿verdad? Que hay 3 tipos de cristianos en la iglesia. Están los que están apagados, que es el 50%, ¿verdad? Están los que tienen la llamita que ya se les va a apagar, el 30%. Pero están los que están encendidos, que es el 20%. Por eso dice Pedro y Juan, ¿verdad? Representan el 20%. Dice que entraban, pero me llama la atención, ahí dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea que este hombre nunca había caminado. Más adelante lo vamos a ver que tenía ya más de 40 años. Nunca había caminado. No se quedó cojo porque se tuvo un accidente. Nació cojo de nacimiento. Un cristiano apagado, hermano, mira un cojo de nacimiento. Pobrecito, le da $1. Ten, varón, Dios te bendiga. Pero un cristiano que está con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? No ve un cojo de nacimiento, ve un hombre de Dios. Ve un hombre que puede ser útil para el reino de Dios. Porque una iglesia metida con el Espíritu Santo tiene ojos espirituales. No ve el problema, ve la solución. No ve la pobreza, ve la riqueza. No ve la enfermedad, ve la salud. Y ese hombre, esa mujer dice, aquí Dios se puede glorificar. ¿Verdad? Sé que para estos hermanos fue una oportunidad. Y dice el verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, porque un cojo, hermano, ya está ciego. Él no pide algo grande, él no sueña en grande, él pide una limosna para sobrevivir. Señor, págame la renta nada más. Señor, págame los biles nada más. Aunque yo no tenga dinero, Señor, ¿verdad? Pero ayúdame, Padre, porque está cojo. Un cojo no puede soñar. Y dice que le diese limosna. Pero mira el 4, dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esto es importante, hermano, porque cuando Dios te va a bendecir, tienes que estar atento. Ahora, si a usted le suena el celular y se va para afuera a contestarlo allá, se perdió el milagro. Ahora, si es Jesús, respóndale. Pero si es alguien que te llama, y todos te llaman para cobrarte, hermano, apáguelo. ¿Verdad?
míranos, dice que estaba atento, dice. Míranos. Nosotros le damos una mirada así, ten varón, Dios te bendiga, ven y lo miramos. No, le dijeron, míranos. Porque hay poder en la mirada. Y miren lo que le dijeron estos hombres. Verso 5. Entonces, él estuvo, dice, atento. Esto es importante, hay que estar atento, hermano. Por eso cuando usted está hablando a la hora de la predicación, se perdió el milagro ya. Si usted está sentado con un hermano al que le gusta hablar, dígale, hermano, no me interrumpa, porque estoy viendo la prédica. Yo no quiero hacer el sacrificio de gusto, que me bañé, me cambié, compré un pantalón, un vestido, para venir a irla. Ahorita no hablemos, por favor. Usted está atento. Y a los que están atentos es que Dios les desata lo sobrenatural que Dios tiene para ellos. Entonces dice que le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿A qué le esperaba? Una limosna. Pero mire qué tremendo, hermano, cuando usted está atento, dice que esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Estos hombres tenían el poder de Dios. Porque, hermano, la plata y el oro no te puede sanar de una enfermedad. Te puede tener un montón de oro, puede tener un montón de plata. Como dijo un millonario una vez, sacó todos los millones que tenía cash y los regó en la sala de su casa. Y les dijo a todos los millones que tan miserables son que no me pueden sanar de este cáncer. Y no lo sanaron, se murió. Así que aquí no se trata de oro y de plata, aquí se trata del poder de Dios, hermano. ¿Verdad? Es que la solución la iglesia la tiene. Pero no es con oro ni con plata, es con el poder de Dios. No era que ellos estaban acabados, porque Pedro tenía sus barquitos ahí. Era un hombre de negocio. Pero ellos sabían que el oro y la plata no funcionaban en este caso. Ellos le dijeron, mira, plata y oro aquí no andamos ahorita. ¿Verdad? Pero sí andamos algo más poderoso que el oro y la plata. Y es el poder de Dios. Diga conmigo el poder de Dios. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Que si tenemos, nadie da lo que no tiene. ¿Cómo usted va a dar el poder de Dios si no lo tiene? Ese se consigue en oración. Ese se consigue en santidad. Ese se consigue en ayuno. Ese se consigue metido en la palabra. Ese se consigue, hermanos, orando, ¿verdad? Juntándose con los hermanos espirituales. Y estos hombres eran poderosos. Qué tremendo ese Pedro, hermano. Dice que la gente traía enfermos, atormentados de espíritus, endemoniados, de todas partes venían. Y con la sombra de Pedro, dice, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, porque tenía el poder de Dios. ¿Se imagina que Dios levante una generación de mujeres en esta iglesia llenas del poder de Dios? Que Dios levante hombres en esta iglesia, hermano, llenos del poder de Dios. Hermano, ¿qué futuro nos espera? Yo espero que esta enseñanza del libro de los Hechos cada domingo algo va a hacer. Yo le he creído al Señor. A mí Dios me dijo, predica Apocalipsis y predica el libro de los Hechos. De ahí déjame lo demás a mí. Yo voy a tratar con los hermanos y yo voy a tratar con las hermanas. Así es que, hermano, hay que estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, vamos a aplicar todos estos 4 puntos, el Espíritu Santo, la iglesia, ¿verdad? Para poder ser una generación encendida del fuego del Espíritu Santo. Y si usted quiere ser el Espíritu Santo, parte del Espíritu Santo de la iglesia, ¿verdad? Número 1, encontramos una iglesia que transforma. Cuando el Espíritu Santo trabaja con la iglesia o la iglesia trabaja con el Espíritu Santo, seremos una iglesia que transforma vidas. ¿Cuántos lo creen? Mire que ahí en Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo, dice, a la hora 9
la de la oración. Entonces, una iglesia que transforma es una iglesia que ora, ¿verdad? Todo lo que Dios nos va a dar, hermanos, es a través de una oración, ¿verdad? Necesitamos la oración, es un estilo de vida, es una cultura. Usted ve en el carro, va orando, claro, no con los ojos cerrados, ¿verdad? Usted va, está en la cama ahí y está orando. La Biblia dice, en todo tiempo hay que orar al Señor. Entonces vemos ahí, hermanos, el milagro sobrenatural. Entonces, aquí encontramos verdaderamente que alguien puede ser sanado a través de una oración. Alguien puede ser liberado a través de una oración. Un matrimonio puede ser salvado a través de una oración, ¿verdad? A alguien Dios le puede revelar algo sobrenatural a través de una vida de oración. Por eso es lindo desarrollar esa cultura de oración. Por eso Dios dice allá en Isaías 56, verso 7, que la oración no es una carga, ¿verdad? Es algo que Dios nos dio. Y Dios le llama a este lugar casa de oración. Y Dios dice allá en Isaías, yo lo llevaré, dice, a mi santo monte. El monte en la Biblia siempre representa una búsqueda profunda con Dios. El monte siempre representa la presencia de Dios, donde está la gloria de Dios. Entonces Dios dice, yo lo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada, dice, casa de oración. ¿Para quién? No solo para los judíos, para todos los pueblos, dice. Ahí los recrearé, dice el Señor. Imagínense, ahí les daré paz, ahí les daré gozo, ahí los bendeciré, ahí me manifestaré sobre ellos, ¿verdad? Entonces, es hermoso, hermano, cuando Dios te revela algo a través de la oración. Entonces el judío tenía una cultura de oración. Mire David cómo oraba en el Salmo 55, versos 16 y 17. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. En cuanto a mí, dice David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¡Qué bonito! Me gusta ese canto de Marcela Gándara. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Se le pone el cuero de gallina a uno, hermano. Cuando usted ora con esa convicción, ¿verdad? Que usted sabe que usted clama a Dios y Dios oye su voz. Como decíamos anoche, el Dios que responde mi oración. Entonces, ¿se imagina toda la iglesia en esa disciplina? Los judíos tenían esa disciplina. Tarde, mañana, mediodía, te buscaré, dice. ¿Qué pasaría en California, hermano, si nosotros desarrolláramos esa cultura de reino? ¿Qué pasaría en nuestras casas si toda la familia juntos clamáramos al Señor? Este miércoles no pudimos ir a la montaña, estaba lloviendo. Hicimos la oración en mi casa. Y yo encendí ahí el karaoke, puse música. No sé a qué hora llegaron los hermanos, pero yo me puse a clamar. Y de repente ya había pasado una hora. Pero una presencia linda, hermano, hermosa. ¿Se imagina si eso se hiciera continuamente? Que la familia, todas las noches nos uniéramos para orar 5 minutos, como lo hacemos aquí cada domingo. ¿Se imagina lo que pasara? La mujer dijera, me saqué el loto con este marido que Dios me dio. El marido dijera,
me rayé con esta mujer. Los padres dijeran, wow, estos hijos valen oro. Es que la oración es poderosa. Diga conmigo, la oración es poderosa. Entonces, ¿qué hace la oración? ¿Qué hace? Transforma. La oración transforma. Por eso Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué iban al templo? A ser transformados por el poder de Dios. Yo puedo predicarle un sermón expositivo aquí, muy intelectual y todo, pero si no tengo una vida de oración, hermano, van a ser nada más palabras, palabras, palabras. Como dijo el profeta aquel del canto, ¿verdad? Tan solo palabras, nada más. Pero no, cuando hay una vida de oración se te nota que Dios está contigo. Esto es hermoso y es poderoso. ¿Qué más miramos aquí? El Espíritu Santo de la iglesia. Número 2. Cuando el Espíritu Santo y la iglesia trabajan juntos, será una iglesia que impacta. ¿Cuántos quisieran que esta iglesia impactara aquí este valle? Mire, yo estuve el viernes ahí en los proyectos. Me invitó la policía. Me invitaron ahí los encargados. Habían como unas 50 personas. Les conseguí algunas canastas de provisión. Y me dieron 7 minutos para hablar. Y yo le dije, Señor, dame palabras de poder. ¿Verdad? Y 7 minutos prediqué. 50 mundanos ahí, hermano. Fue algo poderoso. Una gran puerta se nos va a abrir ahí para ganar esa gente para Cristo. Salió una señora al final afuera y me dijo, ¿a dónde está su iglesia, padre? Me dice. Aquí cerquita, hermanita. Le digo, véngase aquí, ahí tenemos misa a las 5 de la tarde. Le digo. Ya después le vamos a enseñar que no son misas, son cultos, ¿verdad? Son servicios, ¿verdad? Y rezan ahí rezamos, le digo, rezamos bastante. Y viera qué poderoso, cuando te rezan le paran los pelos, le digo. Pues yo quiero ir ahí, me dijo. ¿Verdad? Así es que ahí traigo el número para invitarla. Entonces, ¿qué más miramos? En esta iglesia, miramos una iglesia que impacta. Aquí todos somos cristianos, hermano. Pero usted está impactando en su trabajo, a sus compañeros de trabajo. Usted impacta a su familia. Mire, yo siempre en los momentos difíciles de mi vida, sabe que mi esposa siempre me anima a mí. Hanny me dice, tú eres un hombre de Dios. Dios te ha llamado. Tú tienes el respaldo de Dios. No te rindas, levántate. Esa mujer siempre cree en mí. Mis hijos, papi, ora por mí. Mira, tengo esta crisis. ¿Verdad? Necesitamos impactar primeramente, hermanos, a la mujer, los que somos varones. Porque si tu mujer no cree en ti, estamos más perdidos que Adán en el día de la madre. ¿Verdad? Necesitamos impactar a nuestros hijos. Hicieron una encuesta en 2,000 jóvenes de la iglesia. Agarraron varias iglesias y les preguntaron a los jóvenes quién era el héroe de ellos. Unos dijeron que eran Michael Jackson. Otros dijeron que eran Kobe Bryant. Otros dijeron que era Jenny Rivera. Ya se murieron esos héroes, ya no están. Nadie dijo mi mamá o mi papá es mi héroe. Quiere decir que no estamos impactando. La iglesia no está trabajando con el Espíritu Santo. La clave es el Espíritu Santo, hermano. ¿Verdad? Entonces una iglesia que impacta va a recoger una gran cosecha de almas. Mire lo que pasó aquí en Hechos 3:2. Y era traído, dice, un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Verdad? Entonces aquí, Pedro y Juan miraron una oportunidad de impactar no solo la vida de este hombre que nació así de nacimiento, sino que ellos dijeron, si este cojo se llega a levantar, si el Señor lo llega a levantar, ¿qué te parece, Juan? Hablando Pedro y Juan ahí los dos, hablando la palabra con la adoración. ¿Qué te parece, Juan, si este cojo se lleva a levantar? ¿Te imaginas? Esta gente no quiere palabras, quiere hechos.
¿Te imaginas el gran impacto que va a haber en esta ciudad? Y el otro domingo vamos a ver el capítulo 4. Porque el domingo pasado se convirtieron 3,000. De un solo. Y bautizados el mero día. La sanación de este cojo hizo que 5,000 almas se convirtieran a Cristo. El próximo domingo vamos a ver el capítulo 4. ¿Se imagina, hermano? Por eso que el Señor en una ocasión dijo, si no me creen por los milagros, créanme por la palabra. A veces Dios te va a llevar a un apartamento que hasta el perro y el gato están enfermos. Ore por todos, hermano. Una vez yo fui a una casa y me dijo una niña, mi canario está enfermo, me dice. Dios sana a los animalitos. Claro, mi hija, le digo, venga, tráigalo. Oramos por el canario y no se murió. Así es, hermano. A un señor en Centroamérica, el Señor les ganó la yegua. Porque era su machete, era con la que iba a traer allá la milpa, ¿verdad? Y el Señor se lo sanó. Imagine, Dios puede sanar un animal. ¿Cuánto más un ser humano? Y dice ahí, imagínense, estos hombres fueron, clamaron. Y aquel impacto de aquel milagro, se imagina que un cojo de nacimiento, con más de 40 años ya, el Señor lo levante. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Ya el ateo ya no va a poder decir, doy gracias a Dios que soy ateo. Van a ver el poder de Dios. Es una iglesia que impacta. Por eso tenemos que orar siempre. Dios en este ministerio ha hecho tantos milagros, hermano. Tanta gente que Dios ha bendecido, le ha hecho milagros, de todo tipo de milagros. Los hemos mirado con nuestros propios ojos. Como dijo Juan allá en Juan 1:14. Si nosotros, dijo Juan, hemos visto su gloria, hemos visto sus milagros, hemos mirado su poder, hemos mirado sus maravillas, ¿verdad? Entonces, dice que este cojo, imagínense, el Señor tuvo que quitarle aquella maldición porque los cojos se perdían los milagros. Y hay gente que está coja y se pierde los milagros. ¿Sabe cuál es lo peor, hermanos? Que hay gente que tiene sus pies buenos, pero no pueden caminar. Porque el día domingo agarran para otro lado, no para la iglesia. Entre semana agarran para otro lado, no para hacer la obra del Señor. Eso es tan peor todavía. Y la iglesia está llena de cojos. ¿Se fueron o están acá? Hay un montón de cojos en la iglesia. Hermano, ¿le gustaría servir? Ah, no, pastor, a mí no me mande ahí al frente porque a mí me tiemblan las canillas, me vuelvo una gelatina. Pues deje esa cojera en el nombre de Jesús. Me gusta lo que siempre me dice un hermano. Hermano, le digo, hagamos esto. Mire, pastor, me dice, usted diga rana, yo salto, me dice. Siempre está en acción. Pero hay gente, hermanos, que no quieren ser usados por el Señor. En Levítico 21, 17 y 18 había una ley de maldición para el cojo. Y nosotros tenemos que romper con esa maldición. Pastor, es que mis hijos ya no hay esperanza para ellos. Pastor, ya mi marido ya no tiene arreglo. Pastor, ya mi mujer ya no. Pastor, yo ya no tengo esperanza de tener papeles en este país. Esto es, hay hermanos que le dicen al Señor, Señor, dame un carrito aunque sea chorreando aceite, Padre, pero ya no quiero andar en el bus. Así con esa mentalidad de hormiga enana piden. Mire esta maldición, tenemos que cortarla en la iglesia, porque hay muchos cojos. Apocalipsis 21, del 17 al 18. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, ¿verdad? No podían entrar a la casa de Dios, no podían entrar a adorar a Dios. Se perdían las bendiciones, hermano. Por eso estos hombres hicieron algo tremendo aquí, ¿verdad? Por eso este hombre estaba afuera.
Si esta ley estuviera el día de hoy, hermano, no, hombre, ya estuvieran afuera un montón hoy. Que los cojos no podían entrar a la casa de Dios. Estuviera aguantando frío usted. ¿Y por qué está afuera, hermano? No, es que estoy cojo, ¿verdad? ¿Y usted por qué está? No, es que yo estoy ciego. ¿Y usted? No, yo estoy mutilado. No, si esta ley, hermano, estuviera predicando yo solito aquí. A lo mejor hasta yo estuviera afuera también. Ahí sí estamos mal, ¿verdad? Entonces esta era una ley de maldición que había que romper en el nombre de Jesús. Pedro y Juan sabían esto. Dijeron, está bajo maldición. Por eso no puede recibir la bendición. Solo uno que está lleno del Espíritu Santo podía romper esa maldición. Y nosotros tenemos que romperla, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la iglesia que trabaja con el Espíritu Santo cambia esa atmósfera de maldición, ¿verdad? La cambia y fluye bajo el poder de Dios. Entonces tú escoges en qué atmósfera quieres vivir. Usted y yo escogemos en qué atmósfera queremos vivir cada uno. Por eso dice que estaba a la puerta. Y Dios no te quiere en la puerta, hermano. Dios te quiere adentro. Dígale que está a su lado. Dios no te quiere en la puerta, hermano. Dígale. Dios te quiere adentro, ¿verdad? No te quedes en la puerta. Porque ahí no hay nada. Te quiere adentro, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos desafía en esta preciosa tarde. Gracias, hermano. Mire que en Mateo, capítulo 11, versículo 12, Dios nos revela y nos muestra una iglesia revolucionaria. Porque necesitamos ser revolucionarios para poder impactar, hermano, a otros hermanos. Y en Mateo 11, 12 dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, dice, lo arrebatan. Qué tremendo, ¿verdad? Necesitamos ser revolucionarios, hermano. Pedro y Juan eran tremendos, eran revolucionarios. Estos miraron aquel cojo ahí y dijeron, no, ¿verdad? Este está mal. Y ahí empezaron. Entonces vamos al 3. Una iglesia con el Espíritu Santo no solo es transformada, no solo va a impactar a una familia, a una nación. Yo me gané todos mis compañeros de trabajo para Cristo cuando yo trabajé en una fábrica de lentes por 6 años. Todos me los gané. Me costó. Pero yo a la hora del lonche yo me iba a leer la Biblia. Allá llegaban. Yo les decía, Señor, cárgalos de crisis para que me vengan a buscar a mediodía. Siempre a la hora del lonche me aparecía uno. ¿Qué tal, hermano? ¿Puedo hablar con usted? Hácele, varón. Métase al carro. Le ponía el aire acondicionado. ¿Cuál es su problema? No quiero que ore por mí, hermano. Amén, vamos a orar. Oraba por ellos. Todos se convirtieron. Había uno que era bandido, ese se me quedó. Pero como a los 3 años me lo encontré en un mall por ahí. Y me dijo, ahora soy aleluya, como vos también, me dijo. Ya estaba Dios en una iglesia por ahí, por Canógapar. Yo pensé, le digo, que te habías escapado. No, me dijo. Quedé todo baleado, me dijo. Y el Señor me agarró, ¿verdad? Entonces, no solo es transformada, no solo impacta, sino que número 3, una iglesia que trabaja con el Espíritu Santo será respaldada por Dios. ¿Cuántos queremos el respaldo de Dios, hermano? Que cuando usted ora por alguien, cuando usted le habla a alguien del amor de Cristo, yo les dije ahí en los proyectos aquel día, miren, aquí está la policía, les digo. Pero nosotros, la iglesia, trabajamos en el área espiritual. Hay problemas que son espirituales, que la policía no puede hacer nada. Esto ellos dicen, no nos llame porque no podemos hacer nada. Pero para eso está la iglesia. Porque la iglesia trabaja con los asuntos espirituales. Nosotros trabajamos reprendiendo demonios, hermano. Por eso la vida del pastor no solo es de predicar. El pastor tiene que pelear con los demonios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y reprender a los demonios que lo persiguen a usted también, ¿verdad? Así es que es una lucha que tenemos continuamente.
Entonces, número 3, una iglesia que trabaja con el Espíritu Santo será respaldada por Dios. Y miren Hechos 3, 9 y 10. Aquí lo miramos. Hechos capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Gloria a Dios. Y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hicieron? Aquí se dieron cuenta los políticos que Pedro y Juan no eran cualquier cosa. Eran hombres usados por Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Imagínense. Era una iglesia usada por el Señor. Por eso ellos dijeron, ¿verdad? Míranos, le dijeron a aquel cojo. El problema era espiritual que tenía este hombre, no era material. Por eso ellos dijeron, lo que tenemos te vamos a dar. Eran hombres que tenían el poder de Dios. Porque, hermano, el poder de Dios no te lo da el seminario. El poder de Dios no te lo da un doctorado o una maestría. Mi suegra bien sabe, mi sobrina, que allá en nuestro país había un pastor que no sabía leer ni escribir. Ya murió ya. Yo tenía una iglesia poderosa. Su hijo leía la Biblia y él predicaba. El poder te lo da la oración. El poder te lo da el Espíritu Santo. Cuando lo buscas, cuando lo alabas. Entonces imagínense aquí. Estos hombres se dejaron usar por Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, aquel paralítico se levantó. En el nombre de Jesús, los demonios se van. En el nombre de Jesús, hermanos, la iglesia tiene poder, ¿verdad? Para impactar, para hacer la obra del Señor. Pero número 4, una iglesia con el Espíritu Santo no solo es transformada, no solo va a impactar, no solo va a tener el respaldo de Dios. Número 4, una iglesia con el Espíritu Santo va a testificar las maravillas de Dios. Por eso dice aquí, la iglesia tiene más autoridad de la que cree. Si a usted le tocara orar por un endemoniado, usted supiera, hermanos, que usted tiene una autoridad más de la que usted piensa. Por eso, mire, cuando uno está metido en la oración, uno puede ver, hermanos, el respaldo de Dios. Yo por eso enfermo, no enfermo como esté, yo predico. Solo que la voz se me vaya, no predico. Entonces aquí, Hechos, del verso 7 al 26, vamos a aterrizar aquí. Miramos esta iglesia que testificaba las maravillas de Dios. La gran pregunta es, ¿qué cualidades de estas tiene esta iglesia, el buen pastor? ¿Qué cualidades de estas tenemos usted y yo, hermano? Porque ahora Dios sigue buscando a los Juan y a los Pedro, que sigan levantando un montón de cojos que hay, un montón de ciegos, un montón de mutilados. Imagínense que les hablen las maravillas de Dios, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Ahí Hechos 3 del 7 en adelante, mire, vamos a terminar de leer aquí esto. Tomándole la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. La hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo
que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mire, le dieron la gloria a Dios. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. ¿Se acuerda de Barrabás, verdad? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Mire el mensaje que Pedro les está. Ahora está, ya terminó la oración, ahora viene Pedro con la palabra. De lo cual nosotros somos testigos, dice. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, hablando de Cristo, ¿verdad? Como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Mire qué bonito. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué tremendo discurso se aventó Pedro después de haber levantado a ese cojo. Sé que Pedro y Juan fueron los instrumentos aquí, hermanos, para este gran avivamiento que estaban haciendo. Porque era un gran avivamiento, acuérdese, estaban haciendo una iglesia. Solo se necesita el Pedro y el Juan para provocar un avivamiento. Solo se necesita la adoración y la palabra para provocar un avivamiento. Las iglesias no van a crecer haciendo trucos, haciendo rifas y haciendo eventos mundanos. No, las iglesias van a crecer, hermanos, cuando haya adoración y cuando haya palabra. Dijo Carlos Spurgeon: no habrá iglesias vacías donde hay púlpitos llenos de la palabra de Dios. Por eso es que un pastor, ¿verdad?, tiene su trabajo de estudiar. Porque si no, ¿qué va a venir a hacer aquí el domingo? A enseñarle los dientes, ni bonito que los tengo. No, es la palabra, hermano, ¿verdad?, la que va a transformar a cada vida que viene acá. Entonces, para concluir aquí, el Espíritu Santo estuvo con Israel, allá, en aquellos 40 años que anduvieron. El Espíritu Santo estuvo con la iglesia del primer siglo. Pero le tengo buena noticia: el Espíritu Santo también está con nosotros hoy. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo también está con nosotros. Dios no ha pasado de moda. Los milagros no han pasado de moda. La iglesia de ahora es debilucha porque ella quiere, ¿verdad? Me gusta un canto que cantan: con la sombra de Pedro
se sanaban los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Es que Pedro tenía el Espíritu Santo. ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo acá? Tremendo. Entonces Dios, hermanos, quiere usarnos, ¿verdad? Él está con nosotros, Él nos cuida, Él nos defiende, Él nos instruye, nos empodera, nos libera, nos transforma en gente de reino. Me llama la atención que dice que a aquel cojo se le afirmaron los tobillos, dice. La iglesia tiene que afirmarse, hermano, aquello que Dios la mandó a hacer. No podemos bajar la guardia. Ay, pastor, yo creo que el 2024 yo mejor voy a calentar banca porque no quiero servir al Señor. No diga eso, hermano, porque el Señor se lo puede llevar. Porque alguien dijo por ahí que no vive para servir, no sirve para vivir. Si usted no vive para servir, ya no sirve para vivir. Está ocupando oxígeno de puro gusto en este planeta Tierra. Al contrario, hay que decirle al Señor, si nos vamos a desgastar más, desgastémonos en el Señor. Yo en unos 40 años más voy a ser viejo y le digo, Señor, ¿verdad? Antes de que sea viejo quiero darte todo a ti. Pero hermanos, que hasta que andan el bastón. Ahora sí, pastor, yo le puedo ayudar en que sea a dirigir. No, hermano, no la riegue. Ahorita que está joven, métase con el Señor. Amén, hermano. Dice que se le afirmaron los tobillos, dice. Dios tiene que afirmarte, hermanos, en todas las cosas. No que con el primer pleito que hay en la iglesia ya sale quemando llanta usted. No, póngale ahí ¿verdad? El pecho a la bala. A mí cuando el diablo me ha zarandeado, los hermanos me han dejado solo. Aquellos líderes que eran, pastor, con usted hasta la muerte, son los primeros que han salido quemando llanta. No, hermano, que cuando usted ve ahí que la iglesia está en prueba, véngase con el pastor y levántele los brazos, como lo hizo Aarón y lo hizo Hur. Y todos los amonitas fueron derrotados. Tremendo. Entonces, dice que se le afirmaron los tobillos, dice. O sea, ya no era una iglesia coja. La iglesia se afirmó. Porque la maldición fue rota. Dios quitó toda cojera. Por eso Dios quiere quitar toda cojera también hoy. Para que pueda glorificar y exaltar el nombre de Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? De exaltar y glorificar el nombre de Dios. Por eso dice que entró saltando. Amén. Y cuando tú entras saltando, hermanos, tu familia va a dejar la cojera. Va a dejar la enfermedad. Va a dejar, ¿verdad? La derrota, el fracaso. Así que dos cosas pueden pasar. O eres rebelde o no hay poder en ti. Pero Dios dejó una iglesia en movimiento. No una iglesia estancada. No una iglesia que dice, no, Señor, es que no se puede. Lo que tengo te doy, le dijo Pedro. Ellos tenían el poder de Dios. Sí, imagínense. Después de 40 años, ahora este cojo caminando, corriendo, hermano. Ahora lo ven ungido por el poder del Espíritu Santo. Se imagina, este cojo ganó 4,000 almas, 5,000 almas para Cristo. Por la conversión de este cojo. Cuando usted se convierte de veras en su familia, todos los mundanos que viven en su casa, ahora van a agarrar para la iglesia. ¿Verdad? Porque solo necesita un cristiano el Señor en una casa para ganarse todos los mundanos que hay. Pero si usted está cojo, ciego, mutilado y todo, hermano, ahí se va a echar las chelas también con ellos. No, párese en la brecha, predíqueles ahí. ¿Verdad? Tú no puedes llenar a otros si tú estás vacío. Estos hombres estaban llenos del poder de Dios. Por eso ellos dijeron, lo que tenemos te damos. Ellos tenían la unción del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces deja que Dios use tu corazón. Pedro y Juan dieron lo que tenían. ¿Qué tiene esta iglesia para dar para el Señor? Tenemos el poder de Dios, hermano. ¿Verdad? Dios nos ha puesto en este lugar grande. Como dice el pastor Mena, aquí caben 500 personas, dijo. Gringos. Hispanos caben 700, dijo, porque los metemos amontonados ahí. Ojalá que un día nos toque ver esa locura.
250 sillas allá arriba, todas polvosas. Porque ¿para qué las vamos a bajar? Y, mire, pero una iglesia encendida en fuego, hermano, yo les aseguro que podemos llenar este lugar, ¿verdad? Y ayudar a otros pastores también. Entonces Dios quiere liberarte a través de tu vida, te quiere sanar, te quiere bendecir, ¿verdad? Dios quiere hacer de ti un cristiano transformado, un cristiano que impacta, un cristiano respaldado por Dios, un cristiano que testifica las maravillas de Dios. La iglesia tiene más autoridad de la que usted cree. Amén. Si no, póngalo en práctica. Deje de ir a comprar la Tylenol o al Rite y ore y Dios le va a quitar, ¿verdad? La enfermedad. Dios lo va a hacer. Dios puede. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué lindo es poder escuchar palabra de reino. Qué lindo es escuchar palabra viva. Qué lindo es escuchar, Señor, palabra que transforma, palabra que impacta, palabra que libera, Señor. Y queremos en esta preciosa noche poner en tus lindas manos esta iglesia. Padre, que tú nos has dado el libro de los Hechos para predicarlo con poder y autoridad. Si hay alguien en esta noche que tal vez se ha descarriado, pero hoy quisiera reconciliarse con el Señor, venga aquí al altar, hermano. Si hay alguien que esta noche quiere decirle al Señor, Señor, yo hoy me quiero convertir al Señor. Yo quiero entregarte mi vida y mi corazón. Venga aquí al altar, vamos a orar por usted, ¿verdad? Si usted ha andado descarriado, si usted dice, yo estoy como ese cojo de la hermosa, pastor, ¿verdad? Que quiero servir al Señor, pero hay algo que no me deja. Pastor, yo tengo una atadura, yo tengo un mal hábito, pero hoy yo quiero dejar esa cojera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venga aquí al altar, vamos a orar por usted. Venga, cualquiera que sea su cojera espiritual, venga y entréguesela al Señor. Aquí no te vamos a condenar, aquí no te vamos a juzgar, hermano. Aquí estamos en el mismo tren todos somos imperfectos, pero tenemos un Dios poderoso que nos cambia, que nos transforma, que nos capacita para cosas grandes. ¿Cuál es tu cojera espiritual? ¿Cuál es tu excusa barata? Tráigala al Señor. Tráigala al Señor. No sea usted ese cojo del templo de la hermosa. Ya no esté en la puerta, hermano. Métase adentro a adorar al Señor. Métase a la presencia del Señor. Y el Señor va a hacer cosas grandes. Métase a la presencia del Señor. Voy a pedirle a Esaú que pase para que Él pueda orar por usted, por usted, por usted. Y que Dios pueda hacer algo grande. Alguien necesita oración, venga al altar. Venga al altar. Aquí mi hermano va a orar por usted. Deje esa cojera espiritual. Dígale al Señor, Señor, yo dejo esta cojera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y me entrego a ti, Padre mío, para la gloria y la honra tuya. Espíritu Santo, llénanos de tu poder.